Buenos días, solamente vamos a dar unos cuantos minutos en lo que se conectan las demás personas. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es José Palomino, asesor del Viceministerio de Asuntos Registrales, y para mí es un gusto darle la bienvenida a esta nueva iniciativa del Viceministerio. Agradecemos mucho su presencia y su puntualidad. El objetivo de esta primera serie de webinars, organizado por el Viceministerio, en colaboración con los distintos registros adscritos al mismo, es ilustrar un poco respecto a la materia sustantiva que subyace a los distintos derechos adquiridos o declarados a través de las operaciones registrales dadas en los registros adscritos a Mineco. Las operaciones registrales no solamente suplen esa función esencial de otorgamiento de certeza jurídica, sino que, como nos van a exponer más adelante, también son herramientas económicas importantes que permiten a distintos actores económicos la realización de actividades que de cualquier otra forma se dificultaría enormemente o inclusive se imposibilitaría. Y justamente una de estas herramientas económicas adquiridas a través de una operación registral es la empresa mercantil, que como veremos da cabida a un sinfín de estrategias corporativas, laborales y fiscales, entre muchas otras. Para ello, hoy contamos con dos expertos en la materia que nos van a hablar sobre la empresa mercantil. Por un lado, la licenciada Fabiola Ruano es abogada y notaria con un posgrado en Derecho Corporativo por la Unidad San Carlos de Guatemala y diversos cursos en materia de Derecho Registral. Tiene más de 30 años de experiencia en Derecho Registral y Mercantil, destacando sus 23 años como jefe y revisora jurídica de registro. Actualmente funge como jefa de capacitaciones dentro de ese mismo registro. Por su parte, el licenciado Estuardo Rivera es abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar, con una especialización en Derecho Corporativo y Tributario por la Universidad del Istmo y una maestría en Gestión de Proyectos por la Universidad de Salamanca. Es asesor de compañías guatemaltecas y extranjeras y actualmente funge como asesor legal del Viceministerio de Asuntos Registrales. Adicionalmente, ha sido coordinador de Mood Course en la Universidad Rafael Landívar, donde coordinó numerosas actividades académicas. Agradecemos mucho el tiempo de nuestros expositores por hacer un espacio en su ocupada agenda para apoyarnos con esta actividad. Para el público, cualquier duda que pudiera surgir, al final de la presentación se abrirá un espacio de unos 15 minutos para responder preguntas formuladas durante el chat, en el chat durante la reunión. Sin nada más que agregar, Fabiola y Estuardo, el micrófono es suyo. Muchas gracias, licenciado Palomino. Muy buenos días a todos. En nombre del licenciado Diego Montenegro, registrador mercantil general de la República y su servidora, agradecemos la invitación a participar en esta serie de webinars, con el cual doy inicio desarrollando el tema el uso y la flexibilidad de la empresa mercantil. Vamos a empezar con unos conceptos o definiciones. Disculpen, tenemos un poquitito de problemas. Mil disculpas, por favor.
Mil disculpas, vamos a dar inicio. Vamos a empezar hablando sobre unas definiciones y conceptos fundamentales. Vamos a empezar definiendo qué es comerciante. Un comerciante, en términos generales, es una persona que ejerce de manera habitual y profesional una actividad económica con el fin de obtener ganancias, ya sea a través de la producción, transformación, intermediación o prestación de servicios. La ley define al comerciante como quien se dedica a estas actividades en nombre propio, asumiendo los riesgos y responsabilidades que conlleve. Ahora bien, ¿qué es una empresa mercantil? La empresa es una entidad legal que realiza actividades comerciales con el fin de obtener ganancias. También se puede decir que es una unidad económica que realiza actividades comerciales, industriales o de servicios con el objetivo de obtener ganancias. En esencia, una empresa es una organización estructurada para llevar a cabo actividades económicas con propósitos de lucro. Ahora, ¿qué diferencia hay entre empresa mercantil y sociedad mercantil? Una empresa mercantil es la actividad económica organizada para producir o intercambiar bienes o servicios. Puede ser unipersonal, perteneciente a una sola persona, o también puede ser en copropiedad, que pertenece a dos o más personas en forma conjunta, o pertenecen a una sociedad mercantil. No tiene responsabilidad jurídica propia una empresa mercantil, porque sus obligaciones y derechos recaen sobre su propietario o la sociedad que la conforma. Ahora bien, una sociedad mercantil es una persona jurídica conformada por una o más personas que se asocian para realizar actos de comercio. Tiene su propio patrimonio, nombre y domicilio distintos a los de los socios. Puede adquirir derechos y contraer obligaciones en su propio nombre y puede ser propietaria de una o más empresas. En el Código de Comercio vamos a encontrar la definición de empresa y lo dice que es un conjunto de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Eso lo establece el artículo 655 del Código de Comercio. Recordemos que el objeto o actividad económica a la que se dedicará la empresa debe tener relación con el nombre comercial. No es posible que si utilizamos como nombre comercial, por ejemplo, Farmacia La Salud, dentro de su actividad económica, el propietario pueda vender carne de res, carne de cerdo u otros artículos. Ahora les voy a hablar sobre los principios que rigen la empresa mercantil. La buena fe. Se espera que las partes involucradas en transacciones comerciales actúen con honestidad, lealtad y confianza recíproca. La verdad sabida. Se asume que las partes conocen las obligaciones y derechos que adquieren al celebrar un contrato mercantil. Otro principio es toda prestación se presume onerosa. Se entiende que las partes buscan un beneficio económico al realizar una transacción. Otro principio muy importante es la intención de lucro. El objetivo principal de la empresa mercantil es obtener ganancias. Otros principios también muy importantes que tienen relación con la empresa mercantil es el principio de oralidad. En los juicios orales mercantiles se prioriza la oralidad en las actuaciones procesales. El principio de publicidad, los actos mercantiles son públicos, lo que implica que pueden ser conocidos por terceros. El principio de igualdad, se garantiza la igualdad de las partes en el proceso mercantil. El principio de inmediatez, se busca la cercanía entre el juez y las partes involucradas en un juicio. El principio de contradicción, se permite a las partes presentar sus argumentos y pruebas. El principio de continuidad, que también es muy importante,
se busca la continuidad del proceso hasta su conclusión, y el principio de concentración, que busca concentrar las actuaciones procesales en el menor tiempo posible. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la naturaleza jurídica del nombre comercial. Ampliando sobre la naturaleza jurídica del nombre comercial, puedo decir que el nombre comercial de una empresa no tiene personalidad jurídica propia, sino que funciona como un signo distintivo que va a identificar y a diferenciar a las empresas una de otra, a un establecimiento mercantil o a una entidad en un mercado, por ejemplo. No es un ente con capacidad para adquirir derechos y obligaciones, sino que está ligado a la persona natural o jurídica que lo utiliza para realizar actos de comercio. Ahora bien, un bien inmueble, la empresa. ¿Por qué es un bien inmueble la empresa? En este sentido, puedo decir que el nombre comercial de una empresa no es un bien inmueble en sí mismo, aunque está estrechamente relacionado con la empresa, que sí se considera un bien inmueble en el derecho mercantil guatemalteco. El nombre comercial es el elemento esencial de la empresa, ya que permite distinguirla de otras empresas y es utilizado para realizar transacciones comerciales. Sin embargo, no es un bien mueble independiente, sino un componente de la empresa que es el bien mueble. Ahora, el nombre comercial en Guatemala se rige por varios principios. El signo distintivo sirve para diferenciar a una empresa o establecimiento de otros en el mercado comercial. La libertad de elección, aunque el nombre comercial es libre, sí hace referencia a una actividad específica y esta debe guardar relación con el objeto social de la empresa, que era lo que les comentaba al principio. El derecho de uso es otro principio. El derecho sobre el nombre comercial se adquiere con su uso efectivo, no necesariamente con su registro, aunque el registro otorga mayor protección. No es un ente con personalidad jurídica, no tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones de forma autónoma, sino que está ligado a la persona que lo utiliza. Otro principio es la vinculación con la empresa. El nombre comercial está intrínsecamente ligado a la empresa o establecimiento que representa y a las actividades que realiza. Continuando con el tema del webinar, hablaré ahora un poco sobre los elementos de la empresa. En Guatemala, la empresa mercantil o empresa comercial, como también se le conoce, es el conjunto de elementos materiales e inmateriales coordinados para ofrecer productos o servicios al público con el propósito de lucro de forma sistemática y continua. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos materiales de la empresa? La propiedad, que son los inmuebles, terrenos o edificios propiedad de la empresa. Las instalaciones, se entiende que son los muebles, por ejemplo, escritorios, sillas, útiles, todo lo que se utiliza para el desempeño de las actividades lucrativas. La maquinaria y herramientas que también utilizamos en el desarrollo de actividades. Un inventario, por ejemplo, que son las materias primas, mercaderías o provisiones. Y la ubicación geográfica, que es el lugar físico donde opera la empresa. Ahora, ¿cuáles son los elementos inmateriales? Hablamos de clientela, que es la base de clientes y su lealtad, la fama comercial que tiene la empresa por su buena reputación o por el servicio que prestan en el mercado, el nombre comercial y signos distintivos, que es el nombre de la empresa, logotipo, marca o lo que utilicen para darse a conocer, los contratos de arrendamiento, que son los que permiten que se utilicen instalaciones donde están ubicadas las empresas, por ejemplo, un centro comercial, los contratos de trabajo, que son los acuerdos con los empleados para poder prestar servicio y recibir remuneración, las fórmulas o patentes, marcas, modelos, industrias o licencias, franquicias, concesiones y procesos, que eso ya es propiedad intelectual y de derechos de uso, y el patrimonio intangible, que es el valor de la reputación, la marca y el conocimiento técnico de la empresa. Es importante recordar que los elementos materiales e inmateriales son fundamentales para la operación y el valor de una empresa. Le cedo el tiempo al licenciado Rivera para continuar con este webinar.
Muchas gracias, licenciada Fabiola. Aprovecho el espacio para saludarlos, agradecerle al Viceministerio de Asuntos Registrales esta oportunidad y también la experiencia que nos permite compartir, porque más allá de convenir y platicar qué es una empresa y cuáles son los usos y las flexibilidades que este mecanismo permite como vehículo comercial, pues es importante que pues nos acerquemos y que incluso los usuarios del sistema sepamos de que si existiera algún momento o alguna oportunidad de mejora para los servicios registrales, el Viceministerio de Asuntos Registrales está en toda la capacidad y en toda la intención de poder recibir estas observaciones. Así que desde ya pues les agradezco de antemano cualquier observación que pudieran ir haciendo, tanto en este webinar como particularmente pues en el actuar registral que nos sirve a todos como sociedad de ir mejorando. En ese mismo sentido, pues compartirles que esta idea surge de poder utilizar la empresa mercantil como un vehículo comercial y que más adelante, a lo largo el desarrollo del webinar, vamos a poder ver no solo cómo la empresa mercantil, sino cómo diversos vehículos comerciales pueden servir, están a la disposición de los usuarios para sacarles mucho más provecho en el comercio en general. Solo quisiera consultar si ya se ve mi pantalla. Gracias, muy amables. En ese sentido, pues vamos a ir rompiendo un poquito el protocolo en un par de presentaciones para ir teniendo un poco de dinámica en lo que este tipo de espacios nos permiten, ¿no? Primero, pues estamos hablando con la licenciada Fabiola de las generalidades, de cuáles son los elementos de una empresa y que se entiende esta como una cosa mercantil. Es uno de estos términos bien curiosos que dan bastante para el tipo de vehículos comerciales. Entonces vamos a hablar de esta cosa mercantil que literalmente, según el artículo 4 del Código de Comercio, la empresa es una cosa mercantil. Necesitamos comprender la naturaleza jurídica de la empresa mercantil que, como bien lo compartía la licenciada Fabiola, es un bien mueble. Particularmente, he de confesarme con ustedes, colegas, que al inicio yo no fui muy partícipe en cuanto uno va aprendiendo qué es una empresa mercantil, de cómo funciona o cuál es la naturaleza jurídica que Guatemala le otorga a una empresa como tal, la cual es un bien mueble. En muchas otras jurisdicciones no es una empresa, perdón, no es un inmueble, sino la empresa se entiende como coloquialmente acá se utiliza, ¿no? Ah, es que voy a ir a la empresa. Es que trabajo en una empresa y en realidad si nos ponemos técnicos, pues no necesariamente la persona trabaja en una empresa, pero no hay mucha necesidad de ahondar en estas situaciones técnicas en el día a día, digamos, o para clientes que no forman parte del ámbito jurídico. Sin embargo, también he de confesarles que durante los últimos años he ido variando muchísimo al punto de que ahora no solo comparto la idea de por qué sí debe ser un bien mueble, sino de todas las particularidades que nos ofrece una empresa mercantil al ser un bien mueble. En este mismo sentido, es importante analizar los elementos que componen una empresa mercantil, porque como bien nos hacía la observación la licenciada Fabiola, pues se compone de muchísimos elementos que son elementos corpóreos o materiales e incorpóreos o intangibles. Estos elementos intangibles han cobrado mucho auge en los últimos años y claro, la lex mercatoria o pues el derecho mercantil como tal se ha abierto de maneras inimaginables y vaya que tenemos que aprovechar dentro de los procesos de actualización que Guatemala está haciendo y que particularmente este ministerio está empujando para mejorar, por ejemplo, como con temas en ley de competencia que eventualmente se van a necesitar coordinaciones interinstitucionales, viene en gran medida de esta transformación y de esta modernización. Todo esto se los comparto porque surge de que los elementos de una empresa van a ir formando parte de estas transformaciones por el uso y la flexibilidad que vamos a poder utilizar. Por ejemplo, uno de los elementos que componen la empresa mercantil, según el código, es el conjunto de relaciones laborales. Pero ¿y si nos ponemos creativos y utilizamos como una cosa mercantil el elemento de una empresa, será que podemos venderle a otra persona un paquete de relaciones laborales
para que esta persona pueda utilizarlos como know-how o como un paquete o conjunto completo de fuerza laboral y podemos entrar a ver si este es un elemento que puede ser susceptible de enajenarse. Ya lo veremos más adelante en este webinar. Asimismo, es importante que podamos estudiar cuáles son las distintas formas de explotación de la empresa mercantil. Muchas veces el derecho mercantil que nos dan en la universidad para quienes formamos parte de esta carrera nos permite alcanzar la idea de que una empresa es un bien mueble que puede formar parte del patrimonio de una sociedad mercantil o de un comerciante individual. Y a veces nos quedamos con esta idea, pues, legal, jurídica, que en ningún momento es inapropiada, pero vaya que podemos explotarla como lo vamos a ver a continuación. De tal forma, la idea de este webinar es de que todos podamos aprender a utilizar la empresa como una cosa mercantil. Así que hablemos de esta bella cosa mercantil. Repasando rápidamente, ya lo hacía la observación Fabiola, cuáles son los elementos de la empresa, pero desde ya quisiera que viéramos estos elementos como cosas mercantiles, porque los artículos iniciales del Código de Comercio, cuando hablan de que es comerciante individual y cuáles son las cosas mercantiles, establece que la empresa y sus elementos son cosas mercantiles. Ahí vamos a ver qué tanto podemos desgranar una empresa en la legislación guatemalteca. Hablamos de que los elementos de una empresa son los establecimientos, pero vaya, un establecimiento físico se puede adquirir o utilizar de múltiples formas y con múltiples herramientas legales. Por ejemplo, una propiedad, un arrendamiento, ya vamos a ver en breve cómo podemos ir utilizando estos establecimientos como incluso pues cosas mercantiles también. Otro punto importante como un material incorpóreo es la clientela y la fama comercial, que a veces está en el código, pero no vemos esa utilidad que podemos pues sacarle provecho, como vamos a ver a continuación, así como el resto de elementos de la empresa mercantil, que particularmente al final habla de patentes, secretos y concesiones que forman parte registralmente del la competencia del registro de propiedad intelectual, por ejemplo, y parte de estos webinars es de que vamos a ver cómo una patente puede jugar como un vehículo comercial o cómo una marca puede jugar como un vehículo comercial porque forma parte de un elemento de la empresa. En esa misma línea, pues compartirles entonces muchas o algunas de las formas en que pueden explotar o que pueden utilizar una empresa mercantil. Primero, pues es la explotación directa por el comerciante individual o por la sociedad. Hemos de tomar en cuenta que para esto ya tenemos claro que una empresa mercantil es un bien mueble, una cosa mercantil que forma parte del patrimonio, ya sea de un comerciante individual o de una sociedad mercantil en cualquiera de sus tipos de sociedades que la legislación guatemalteca permite. La explotación directa es la más usual y con la que a veces nos quedamos en el día a día, cómo utilizar una empresa mercantil. Sin embargo, hay muchas formas de utilizar la empresa mercantil y vamos a ir evolucionando paso a paso en este tipo de explotaciones. La segunda forma de explotar una empresa mercantil, que sería interesante que alguien nos diera también sus observaciones, es de que a través de este mecanismo o de este bien mueble se pueden crear establecimientos comerciales, aparte del clásico que tiene un comerciante individual o una sociedad al momento de constituir su sociedad o de inscribirse como comerciante, porque evidentemente para ejercer comercio se requiere de tener una empresa mercantil. Ahora bien, cuando un negocio crece, se requieren más agencias y más sucursales. Y la forma en que tanto SAT, cuando uno llena todo el registro tributario unificado, el RTU, empieza a cambiarle estos nombrecitos y los empieza a ver como establecimientos comerciales. Bueno, una agencia o una sucursal es un establecimiento comercial que debe constituirse a través de la creación de una empresa. Aquí es donde vamos viendo que un comerciante individual, por ejemplo, puede tener o su negocio puede crecer de tal forma que requiera más sucursales o más agencias. Esto lo puede hacer constituyendo o inscribiendo más empresas mercantiles.
¿Qué tantas empresas mercantiles puede tener una sociedad o una persona jurídica o una persona individual? Tantas como el negocio se los permita. Entonces, es importante que sepan de que justamente uno de los mecanismos de explotación importantes es utilizar la empresa para, pues, crear agencias y sucursales. Ahora bien, la ley habla en los artículos 655, 56 y 57, así como varios más adelante, de formas de transmitir o utilizar la empresa. Otra forma es arrendar una empresa. No pensemos en arrendar un local comercial. ¿Qué pasa? Normalmente una persona busca un localito para poner una empresa, si hablamos de una pequeña o mediana empresa, y pues constituye su empresa mercantil y echa a andar un negocio, ¿no? Sin embargo, ¿será que una empresa mercantil como bien mueble podemos arrendar? Una persona pone esa mercantil venta de materiales de cocina en un local comercial, pero esta persona por motivos personales decide o necesita irse 2 o 3 años del país. ¿Será que puede arrendar la empresa mercantil y todos sus elementos para que otra persona que está interesada le diga, oye, y si te vas, me arriendas por un año, yo exploto la empresa y luego vemos si continuamos con un arrendamiento o pues finalizamos el arrendamiento? Sí, sí se puede, es una de las formas de explotar la empresa mercantil que pues nos permite al ser un bien mueble, y ahí es donde empezamos a ver las bondades de que sea un bien mueble. En la misma medida y para otras oportunidades que sería un gusto conversar más adelante, podemos incluso usufructuar una empresa mercantil. A efecto de, utilizando un ejemplo parecido a un arrendamiento, se puede dar en usufructo una empresa mercantil para que haya un aprovechamiento lícito y otra persona se beneficie de ella mientras es, por ejemplo, un propietario el que está utilizando la misma. Así que sí, una empresa sí que puede ser objeto de un contrato de usufructo, y todo esto está incluso taxativamente en el Código de Comercio. Particularmente hay otra forma de explotar la empresa y es la transmisión de la empresa. Pues le diría enajenación, pero también las formas anteriores son formas de enajenarlo, ¿no? Así que la transmisión de la empresa, por ejemplo, puede hacerse a través de la venta de la empresa o una cesión formal de la empresa a otra persona con derechos de subrogación o con acciones de subrogación. Esta parte ha tenido, digamos, un realce porque negocialmente o en la lex mercatoria, o en la calle prácticamente, una forma de transmitir la empresa, que se usa típicamente en otras jurisdicciones, es vender la empresa. Se escucha mucho en diferentes medios, por ejemplo, es que vendí mi empresa. Ok, qué interesante. ¿Se puede vender una empresa con todos sus elementos? Pues todos responderemos claramente que sí. El tema es cómo y de qué forma se puede explotar de una mejor manera esa venta de una empresa mercantil. Ya vamos a ver a continuación también un punto importante que no nos muestra muchas veces cómo vendemos la empresa, tanto procesalmente, pero principalmente qué valor le ponemos a una empresa, ¿no? Asimismo, se puede utilizar una empresa para financiarse, y esto es a través de, por ejemplo, garantías mobiliarias, y una garantía mobiliaria luego se registra ante el registro de garantías mobiliarias, pero uno puede utilizar su empresa como una prenda, por ejemplo, sin desplazamiento, haciendo uso como una garantía mobiliaria. Y también puede porcionarse una empresa para obtener más financiamiento. Este porcionamiento de empresa es lo que muchos de nosotros que seguimos el apoyo o apoyamos el talento local, por ejemplo, últimamente hemos visto que hay un nuevo programa en Guatemala que se llama Shark Tank. O sea, tanque de tiburones, ¿no? En donde empresarios llegan a ofrecer porciones de su empresa que no sabemos, el público no conoce si en realidad venden porciones de una empresa o acciones de una sociedad, por ejemplo, que ya es un tema de gobierno corporativo, de cómo cada persona utiliza sus mecanismos. Pero si nos centramos en este webinar y en el punto toral, que es porcionar una empresa para su financiamiento, ¿es eso posible? Al estilo de Shark Tank incluido. Sí, sí es posible. Vamos a ver a continuación un pequeño clip de cómo lo vamos a ir haciendo. Finalmente, pues respecto a este tema y antes de pasar a cómo justipreciar para vender una empresa, quisiera compartirles que esta flexibilidad jurídica que tenemos con la empresa como bien mueble, tenemos que tener en cuenta que es de responsabilidad
ilimitada. Y ese es un punto importante al momento de decirle a un cliente o hacer una empresa si debemos o preferimos hacer una sociedad anónima con más, perdón, sí, una sociedad anónima, cualquier sociedad mercantil con más socios, una sociedad de emprendimiento con las limitaciones y las observaciones que la ley permite, ¿no? O bien utilizar una empresa a sabiendas de que la responsabilidad al poner una empresa mercantil es ilimitada a su propietario. Ojo que también la empresa emite facturas bajo el nombre comercial de su empresa. Esto ya cuando uno va utilizando el régimen electrónico de facturas, pues uno selecciona si está dando una factura a nombre de la empresa o como persona individual, ¿no? Otro punto importante es de que puede contratar personal como empresa mediante su propietario y al contratar al personal, por supuesto que debe cumplir con todos los aspectos de la ley pues las leyes laborales del Código de Trabajo. Entonces, por supuesto que hay que inscribir esas contrataciones en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y por supuesto que en el MINTRA, con los plazos y con las observaciones que hay que realizar, ¿no? Asimismo, otro punto importante de la flexibilidad es de que puede ser embargada bajo ciertas condiciones. Solo este tema da para hablar muchísimo porque el embargo como medida precautoria es una herramienta procesal que tiene muchísimas vertientes y que hay que analizar al momento de también proponerle a un cliente utilizar una empresa, porque existe siempre el riesgo para el propietario de que se le embargue una empresa, pero también como deudor que pueda embargarse una empresa ajena, ¿no? Eh, este embargo, digamos, tiene dos grandes vertientes en materia laboral y en materia civil y mercantil, ¿no? Dejaríamos fuera la materia laboral, pero nos centraríamos en materia mercantil para compartir hoy como flexibilidad, que claro que puede ser embargada. Y no es de tenerle miedo a este tema porque tanto al propietario como a algún deudor es importante que lo sepan. Particularmente entonces, concluir respecto a su flexibilidad que la empresa no es una persona jurídica, pero sí que tiene un valor económico autónomo. Ahora bien, ¿qué es ese valor económico autónomo? Una empresa le puedo poner yo eh, un precio particularmente. Pues sí, sí se le puede poner precio. Y si vamos a vender una empresa o una porción de la empresa haciendo un poco de publicidad a este programa, que es el que más nos ha traído ahora a los guatemaltecos, esta herramienta de financiamiento mediante porcionamiento de empresa, quiero compartirles un pequeño videito. No sé si aparece ahora el video en pantalla, que le di clic a link, ¿no? Disculparán ustedes nuestros temas, aquí está, nuestros temas informáticos, pero este es de estas versiones de Teams súper completas, entonces hay que habilitar un par de opciones. Ya se puede ver ahí ¿sí? No, se escucha tampoco. No salió el videito, pero quería compartirles un videito de Shark Tank o de este programa en donde las personas llegan y le piden a los tiburones un financiamiento, ¿no? Y los tiburones empiezan a decirle, ¿cuánto vale tu empresa? No, mi empresa vale tanto, vale 1 millón de quetzales y por el 15% de la empresa, quiero 150,000 quetzales. Entonces están vendiendo porciones de la empresa y empiezan ese juego para poder utilizar estos mecanismos de la empresa, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo podemos valorar cuánto vale mi empresa y por consecuencia cuánto vale eh, una porción de la empresa? Bueno, la fórmula que se utiliza en materia comercial y en materia financiera es la forma del EBITDA. También traía un videito ahí de una película en donde le preguntan a un abogado, mire, ¿cómo veo el EBITDA? Y el abogado les dice, ¿eh? No, o sea, ¿cómo lo vio? Muy bien, dice. Este es un término que no suele ser
del uso de, ¿no? El EBITDA es un índice económico para poder medir cuál es el funcionamiento o cuál es el rendimiento de una empresa. Ya saliéndonos un poquito de la naturaleza jurídica de empresa o no, sino de una empresa como tal, y cómo podemos nosotros medir ese rendimiento económico, qué tan bien le está yendo o qué tan mal le está yendo a esa empresa. El EBITDA forma parte de un paquete de índices comerciales y esto suele llevar un acompañamiento de un experto profesional financiero o de un auditor en empresas ya un poco más grandes, pero eso no impide que una empresa, una pequeña o mediana empresa pueda utilizar esta fórmula tanto para saber cómo venderla o incluso para saber cuánto cuesta su empresa, ¿no? El EBITDA, entonces, es este indicador que se compone, son iniciales y está en inglés, que significa beneficio antes de intereses e impuestos. Es earning before interest, o sea, beneficios antes de intereses e impuestos. Pero hay que sumarle los gastos de apreciación, perdón, los gastos de depreciación y los gastos de amortización. Prácticamente, entonces, son tres paquetes de datos financieros los que conforman un EBITDA. Y de nuevo, estoy hablando de esto para saber cuánto vale mi empresa. Regresando un paso atrás, y esta parte es importante que no nos perdamos, es, bueno, quiero vender mi empresa o quiero valuar mi empresa. No evaluar, sino valuarla, ¿no? ¿Cómo hago esta valuación? Forma número 1 y la forma más habitual en materia financiera con la fórmula de el EBITDA. Son dos partes de esta fórmula. La primera es sacar cuál es el EBITDA de mi empresa, ¿sí? O sea, cuál es el monto que representa los beneficios o ganancias antes de pagar intereses y antes de pagar impuestos, pero después de haber pagado gastos y costos. O sea, mi ganancia general o mi ganancia bruta, que implica haber restado costos y gastos, y a eso le sumamos cualquier gasto de depreciación de bienes muebles e inmuebles y cualquier gasto de amortización en los libros contables. Ya regresándolo y poniéndolo un poco más sencillo, hay formas muy sencillas que esta, por ejemplo, es la que usa este programa Shark Tank, que es la forma rápida de evaluar la empresa, en donde entonces saco cuál es mi beneficio o mis ganancias antes de pagar intereses e impuestos. Si, por ejemplo, yo tengo una venta de enseres de cocina y vendo 8,500 más o menos quetzales por mes y finalmente vendo 100,000 quetzales en el año, esta fórmula es anual. En el año entonces estaré teniendo un beneficio ya después de haber pagado mis gastos y costos, pero antes de pagar intereses e impuestos de 100,000 quetzales. El gasto de depreciación, por ejemplo, porque tengo una computadora que se va a ir depreciando, puedo sacar cuánto es ese gasto, aún sin meterlo a la parte contable que corresponda dentro de los libros, sino solo como gasto, por ejemplo, de 20,000 quetzales, e igual hacemos con el gasto de amortización, que es de 10,000. Para el EBITDA, sumamos estos tres gastos y nos da un EBITDA de 130,000 quetzales. Ese es el EBITDA anual de una empresa, ¿sí? O sea, la persona que vende cosas, y vamos a inventar un nombre de Cocinemos Juntos, que es la empresa, Cocinemos Juntos, tiene entonces un EBITDA de 130,000 quetzales al año. Esto puede considerarse una pequeña o una mediana empresa, que por ejemplo tenga 2 o 3 trabajadores en la empresa mercantil. Entonces ya tenemos cuánto es el EBITDA del año, ¿sí? Eso nos sirve como paso 1 y el paso 2 es muy sencillo. Se multiplica el EBITDA por 6,7%. Si es de 130,000 quetzales, entonces lo multiplicamos por 6,7% y el total va a ser de más o menos 680,000, 690,000 quetzales, ¿no? Así de sencillo es que podemos hacer una evaluación rápida de una empresa. Claro, así de sencillo en el ejemplo, porque para llegar a las ganancias anuales, por supuesto que debe haber un ejercicio contable, ¿no? Pero finalmente, luego de ese ejercicio, al tener el EBITDA, se multiplica por 6,7. ¿Por qué? Esa es la fórmula comercial y esa es la fórmula mercantil que se utiliza. Muchas veces el 6,7 cambia dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, hay
jurisdicciones que tienen esto, o que lo tienen en ley, o que tienen mecanismos legales que ven juntas monetarias. En nuestro caso no existe, pero sí se puede utilizar en el comercio este 6.7% que se saca como la curva de rendimiento de los instrumentos públicos de la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Vieran qué interesante es todo este tema entonces para efectos de evaluar una empresa, porque vamos a tener otro webinar en donde vamos a hablar del mercado de valores y agradecemos los comentarios porque vamos a mejorar la forma en que puedan acceder, porque todos en Guatemala, e incluso habrán algunos acá que no saben de que existe la Bolsa de Valores de Guatemala y que esta debe ser registrada y sus actos son registrados ante el Registro de Mercado de Valores y Mercancías. No me quiero adelantar a ese webinar, pero uno de los instrumentos, una herramienta súper interesante de la bolsa es de que tienen un índice que se llama curva de rendimiento de instrumentos públicos. Este índice lo que sirve es de que un inversor que quiere invertir en bolsa ve esa curva y puede ver cuál es el rendimiento de un instrumento de comprar un bono del tesoro a diversos días o a diversos plazos. El 6.7% es un rendimiento que da un bono del tesoro, por ejemplo, o un instrumento público a los 7 años. Y ahí es donde tomamos ese dato y utilizamos ese 6.7%. Finalmente, entonces, cocinamos juntos la empresa, podemos evaluarla con el EBITDA a un 6.7%, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Esa es la evaluación que la persona puede hacer. Para venderlo, por supuesto, esto es de derecho mercantil y lo primero que prima acá es la voluntad de las partes. Por más que uno quiera evaluar para bien o para mal una empresa, es el costo de mercado el que va a decidir cuánto realmente una persona estaría dispuesta a pagar por comprar una empresa, ¿no? Pero eso pues volvemos a mercantil 101 o al mercantil inicial, de que va a decidirse conforme a oferta y demanda, ¿no? Pero esta es la forma en que se puede evaluar una empresa de una manera mucho más rápida. Yo los invitaría a que puedan conocer otras fórmulas de evaluación de la empresa porque existen muchas, ya que como esto se sale de nuestro ámbito legal, son muchas herramientas económicas más que financieras incluidas que nos pueden apoyar respecto a los diferentes giros de negocios, ¿no? Porque pues, no es lo mismo evaluar una empresa de entretenimiento digital que evaluar una empresa de establecimiento comercial de venta de enseres de cocina. Pero en general sí que podemos usar esta fórmula que es la que les dan la introducción a las personas que van a este programa, por ejemplo, a evaluar su empresa. Al tener una evaluación de su empresa, se puede vender una porción. ¿Y en qué figura legal sería? Pues sería una copia. Si le vendo a alguien un 15% por 150,000 quetzales, pues vamos a ser copropietarios, yo del 85% y esa persona del 15%. Para ir terminando entonces, porque es un tema muy interesante poder ver cómo podemos evaluarla, cómo podemos evaluar cada elemento, vamos a ir cerrando en que es importante saber que la transmisión de la empresa, saliéndonos de esta parte de evaluación y parte económica, sí que debe cumplir varios requisitos que afortunadamente el Código de Comercio sí establece con bastante taxatividad o pues están bien enumerados en los artículos del 656 al 660. Particularmente, pues sí va a requerir la publicación del balance general del comerciante individual de la empresa, va a haber un proceso de oposición, un plazo de oposición, y pues hay que hacer un par de actividades procesales o pues más que procesales, procedimentales para poder transmitir esa empresa mercantil, que pues me encantaría seguir compartiendo estas situaciones, pero pues el tiempo nos ha quedado un poco corto, pero sí que tenemos la ley para que podamos ir todos y revisar cuáles son estas particularidades. También hay una particularidad de que hay una prohibición de concurrencia. Esto quiere decir que la persona que vende una empresa no puede competir durante 5 años, salvo pacto en contrario. De nuevo, se puede conversar, pero si yo vendo una farmacia, que era mi empresa mercantil, yo como vendedor ya no puedo competir durante 5 años contra esa farmacia. No les puedo poner una enfrente, por ejemplo. Eso es competencia desleal y ya hay mecanismos cada vez más fuertes para poder atacar una competencia desleal.
Como conclusión, entonces, la empresa mercantil, los invitamos a que utilicen la empresa mercantil en sus diversas formas de uso y explotación para que podamos mejorar y dar este impulso al comercio que muchas veces no vemos con estas herramientas jurídicas que vaya que nos pueden servir, incluso llevándolo un poco más allá, que cotice en Bolsa Nacional de Valores, y esa es una de las invitaciones que les hago, así como que pueda crear su marca, por ejemplo, o pueda patentarse un modelo de invención y pueda inscribirse en el registro de la propiedad intelectual también. Por eso todo se concatena, y es interesante cómo desde este viceministerio podemos ir acercándonos para mejorar esos vehículos comerciales en Guatemala. Les agradezco su atención, y con eso finalizo mi intervención. Es un gusto. Muchas gracias a los dos licenciados por su excelente presentación. Verdaderamente la empresa mercantil, por su naturaleza jurídica, se presta para ser objeto de numerosas operaciones mercantiles. Ahora la licenciada Fabiola va a dar unas cuantas palabras de cierre, justamente vinculadas a este tema de la empresa mercantil. Les agradezco a todos su participación. Nos hubiera encantado todavía hablar un poquito sobre los procesos de inscripción y requisitos para la inscripción de empresas, pero creo que por la premura del tiempo ya no va a ser posible. Pero los instamos a participar en esta serie de webinars donde vamos a dar a conocer el qué hacer de cada registro que está escrito al Ministerio de Economía, específicamente al Viceministerio de Asuntos Registrales. Muchísimas gracias a todos. Licenciado Rivera, muchas gracias. Licenciado Palomino, muchas gracias. Fue un gusto compartir con ustedes. A todos los asistentes también, muchas gracias. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, Fabiola. Nuevamente, a los dos licenciados, muchas gracias por tan clara y enriquecedora explicación, que creo que nos daría para hablar de otras 4 horas, como bien lo hizo la licenciada Fabiola. Sin embargo, por más que me gustaría seguir escuchando el tema, vamos a iniciar con un espacio de preguntas, justamente para dar un poquito de discusión al tema. Si no hay preguntas, yo sí tengo unas cuantas dudas. Licenciado Rivera, cuando hablamos justamente de este tema de elementos de la empresa mercantil, hay varios elementos que a primera vista parecen generar una duda en cuanto a cuál podría ser su valor real. En caso de relaciones laborales, por ejemplo, ¿qué consideraciones deberíamos tener en cuenta para valorar dicho elemento? Particularmente, pues cuenta con contingencias bastante importantes cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones laborales y riesgo de despido o demandas. Gracias. Interesante, muchas gracias. Sí, de nuevo, y qué bueno qué importante tu pregunta, porque retomamos el ejemplo con el que empezaba la exposición, y es que, por ejemplo, uno de los elementos de la empresa mercantil dice, pues es el conjunto de trabajo, ¿no? O de relaciones laborales. ¿Será que podemos justipreciar cuánto vale el hecho de que yo tengo, por ejemplo, a 6 trabajadores, que los tengo capacitados, que los tengo listos para hacer bien su trabajo, y que voy a vender mi empresa, y pues obviamente va a haber una sustitución patronal y voy a transmitir o a ceder la calidad de patrono, porque obviamente se tiene que hacer a través de la empresa, pero como propietario debe firmar el propietario de la empresa, ¿no? Particularmente dos, y entro muy puntual a ellas, dos formas de evaluar la fuerza laboral. La primera es con la fórmula del EBITDA por el 6.7%. Si investigan y si les tienen interés, esa fórmula es tan completa porque incluye dentro de esa evaluación general del EBITDA, de ese rendimiento, sí incluye justamente la porción que representaría tener un know-how y una fuerza laboral. Así que no habría una preocupación si hacemos una evaluación directa o una evaluación general mediante el EBITDA por 6.7. Sin embargo, esto no necesariamente es así, porque ¿qué pasa si la empresa es un outsourcing o busca colocación de personal, digamos, y hay un tema importante? Bueno, hay una forma de evaluar la fuerza laboral, y es tomar el 100% del salario mensual, no anual, mensual, de todas las personas. Por ejemplo, si tengo 5 trabajadores a
10,000 quetzales van a ser 50,000 quetzales. Estamos hablando del elemento de fuerza laboral, ¿no? Esas 50,000 quetzales se toman, digamos, como el paquete general y, y luego lo multiplicamos por 6 meses. Es una forma muy rapidita, pero esto, digamos, es muy atinado porque probablemente se asemeje a la reserva legal que una empresa tendría en más o menos 6 o 7 años, que es la fórmula que se utiliza para empaquetar una evaluación, que es de 6 o 7 años, que es lo que suele durar una empresa. Entonces, si se agarran los salarios mensuales de todos y se multiplican por 6, eso es lo que puede costar a tener personal capacitado y listo, que pues obviamente sí se esperaría que no se retire de la empresa, porque por supuesto que se perdería valor agregado si se van esas personas. En el ejemplo puntual, si tengo 5 personas ganando 10,000, 50,000 lo multiplico por 6, es 300,000. Y ahí ya podemos saber que eso cuesta tener a mis personas, o perdón, a mis trabajadores trabajando en la empresa conmigo para, digamos, enfocarnos, digamos, en ese elemento de la empresa. Perfecto, Estuardo. Interesantísimo este tema de la valoración de la empresa mercantil y de ese elemento tan, tan concreto. Jacqueline Gabriel Reyes nos consulta de manera general qué requisitos se requerirían para el registro de una empresa mercantil. Licenciada Ruano. Claro que sí, con muchísimo gusto. Déjenme contarles que contamos con una página en la cual encontramos todos los procedimientos debidamente especificados. Sin embargo, con mucho gusto les respondo a la licenciada que los requisitos para inscripción de una empresa individual son los siguientes. Debe de cancelar 100 quetzales de la inscripción de comerciante, 100 quetzales para la inscripción de empresa y debe de llenar su formulario, presentar original y copia debidamente con las boletas de pago. Aquí está la página de la cual les hablaba. Ahí encontramos la empresa individual en la parte de requisitos. Esto, por favor. Ahí vemos los pasos a seguir en la página de www.registromercantil.gov.gt. Se llena el formulario, se exporta PDF presionando el botón y se descarga y se imprime. Los pagos se realizan en las agencias de Banco Rural, como les comentaba, siendo la empresa y siendo el comerciante. El formulario, el comprobante de pago y fotocopia del DPI del futuro comerciante por representante legal. En el caso de las sociedades, se presenta en un folder tamaño oficio en las ventanillas de registro mercantil, que podemos recibirlas en la sede de zona 4 o sede de zona 10, y también contamos con sedes departamentales, con la diferencia que en sedes departamentales vamos a presentar la documentación en un folder oficio color rojo. Muchas gracias. Gracias. Muy clara explicación en cuanto a este aspecto de trámite. Anelisa Girón nos consulta qué modificación habría en los contratos de trabajo al momento de enajenar una empresa mercantil o explotarla mediante un arrendamiento o un usufructo. Gracias. Por el tiempo vamos a ir contestando bastante rapidito. Cuando se enajena una empresa, la sustitución patronal normalmente, según el Código de Trabajo, se opera por 6 meses, que se traslapa el vendedor con el comprador, usualmente, o cuando es una sustitución patronal, pues normal, es de 6 meses. Para una empresa hay una excepción específica en el Código de Comercio y es de 1 año. Cuando una persona vende una empresa o una sociedad vende una empresa y contempla o forma parte de esa empresa la fuerza de trabajo, durante 1 año son corresponsables de los pagos y de todo lo que deba realizarse en materia laboral para las personas que trabajan en la empresa. Entonces, es de 1 año lo que se debe considerar al momento de realizar esa compraventa y de la empresa. Y tener bien claro que es mediante la figura de sustitución patronal. No hay ningún problema. Las personas, incluso para facilidades internas, pueden firmar pues un compromiso o cualquier situación que les dé la tranquilidad de que, por ejemplo, no va a haber un cambio. O bien, pues ser claros en que si lo que se pretende es ya no contar con ellos, pues se utilizan los mecanismos del Código de Trabajo, que es despido justificado si lo hubiera, o injustificado o sin justa causa, y pagándoles la indemnización correspondiente y todas las prestaciones de ley correspondientes.
Perfecto, vamos a terminar con esta última pregunta formulada por Rocío Mora. Ella nos consulta que en el caso concreto de una dama que desea que su pareja, que su pareja por quien adquirió deudas económicas le deje en garantía el pago de deudas, la empresa de la cual él es propietario, sí, al momento de constituir la garantía en el registro de garantías mobiliarias, es necesario realizar alguna valoración de la empresa previo a realizar la garantía, o si se puede realizar después. Gracias. Ahí hay dos momentos diferentes. Una es en la transmisión o pues en esa cesión de la empresa, porque puede hacerse también a través de, por ejemplo, testamento, de cualquier mecanismo de enajenar, ¿no? Sí se puede hacer. Y ese es un momento en donde pues hacemos la evaluación y se va ante alguna institución de crédito a solicitar una garantía mobiliaria, ¿sí? Esto no lo hace el registro de garantías mobiliarias, pues ahí solo se registra un contrato de garantía mobiliaria entre dos particulares, por ejemplo, la persona que tiene la empresa y la entidad que le va a prestar dinero en garantía de eso. Ese contrato se inscribe en el registro de garantías mobiliarias. Eso no impide que puedan consultarle en cualquier vía al registro de garantías mobiliarias para que ellos puedan compartir oficialmente qué listado podrían darles en donde una persona puede ir a constituir una garantía mobiliaria y luego inscribirla en el registro de garantías mobiliarias. Pero por supuesto que se puede y es una forma de o financiar o utilizar la empresa como un bien que vale plata y que pues puede ser considerado dentro de un paquete de división de bienes. Muchísimas gracias, licenciado Rivera, por la tan clara respuesta en ese tema que vincula la apreciación de una garantía mobiliaria. Con ello terminaríamos nuestro primer webinar. Nuevamente agradecemos a nuestros expositores por su tiempo y valiosos aportes. Al final nos ha demostrado que la empresa mercantil es un mecanismo económico que más allá de solamente dar formalidad a una operación comercial, puede emplearse de tan distintas formas que permita a los comerciantes negociar de una y mil maneras. También queremos agradecer a todos los presentes por su asistencia y por sus valiosas preguntas. En el chat se les compartió un link de registro para efectos de hacer constar su participación en el webinar para que se le pueda tomar en cuenta al momento de emitir el diploma. Con ello terminaremos el primer webinar. Los vemos el martes que viene a las 9, donde estaremos hablando del nombre comercial. Muchas gracias a todos los presentes y tengan feliz día.